donde las noticias de la semana cobran vida. Prepárense para un recorrido informativo y un profundo análisis político. Hoy, con la directora del programa, Juanita Guzmán, y con el productor, Paolo Arengas. Buenas por la mañana hoy, muy temprano, muy feliz porque hace rato que no venía y no estaba por aquí acompañando, está mi equipo de trabajo que es una maravilla, pero entonces igual voy a darle espacio, pero muy feliz, estoy hoy muy feliz, muy emocionada de estar con ustedes. Inicio acá con Paolo. Paolo, ¿cómo estás? Hola Juanita, buenos días para ti, feliz mañana para ti, ¿cómo estás? Gracias por esta invitación, muy bien, un poco con frío, pero la verdad animado, contentoso, como diría por ahí cierto cantante que llenó el Campín, porque tenemos una noticia esta semana, esta emisión para analizar, y la banda Sarabanda madrugará el viernes por más sueño que tenga, pues obviamente no se va a quedar atrás sin analizar esta noticia que es una de las más importantes políticamente del año, sin lugar a dudas. Claramente, y también tenemos a Doni. Doni, ¿cómo estás? Muy buenos días por la mañana, ¿cómo están ustedes? Por acá felices, encantados, a pesar del frío y las nubes, con las cosas un poquito más claras de cara a 2026. Me encanta, me encanta. Bueno, vámonos de una vez porque el tiempo nos apremia con nuestros titulares. Bueno, y en esta oportunidad, así es, en esta oportunidad, en nuestro noticiero, en nuestro espacio de Venga y le cuento, pues primero le damos los buenos días a todos ustedes. Les agradecemos su cordial sintonía. No olviden comentar, compartir e interactuar con nosotros. Tenemos los siguientes tópicos. Vamos a estar analizando, hablando de la encuesta que analiza, valga la redundancia, la intención de voto en el país. Me encanta, esa miniatura me encanta, gracias a la producción. También vamos a estar hablando del señor Aníbal Gaviria, porque va a estar siendo el candidato de la Fuerza por las Regiones. Ya le vamos a estar explicando a usted qué consiste, con qué se come, cómo se prepara este sancocho de alianza. También vamos a estar hablando de la moción de censura para el Mindefensa. ¿Qué fue lo que pasó con el Mindefensa y por qué están pidiendo una moción de censura además de un juicio? Una noticia que nos dolió mucho y que estuvimos analizando hace poco con nuestro panel. Papá Pitufo vuelve a aparecer nuevamente en los titulares de Venga le Cuento porque ha sido también sentenciado y llamado por la UIAF. Ya le vamos a estar explicando en qué consiste esta reunión. Por otro lado, también tenemos que hablar de un triste y doloroso atentado presentado en la vía Medellín-Costa Atlántica. Recordemos que hace poco se inauguró uno de los tramos importantes en esta vía, de las más importantes del país, y que ahora sufre un atentado violento. A nivel internacional, Ecuador tuvo elecciones constitucionalistas. La íbamos a analizar hace un par de días, no se pudo, la vamos a analizar hoy porque todavía nos da la vigencia, así que desde ya lo invitamos a que se quede hasta el final de nuestro programa para que sepa qué pasó en el vecino país y cuál es su implicación de cara a la política gubernamental colombiana. Bienvenidos. Tenemos unas encuesticas deliciosas para saborearlas y analizarlas, ¿no? Porque han hecho dos encuestas. Yo creo que antes de que iniciemos a hablar de las encuestas es importante que hablemos un poco de la ley que sacó Petro, ¿no? O sea, Petro sacó en julio, una ley para que no se encuestara más tardar los 3 meses antes de elecciones, como porque a veces había como mucho, como puede decir suspenso político de quién podía o no podía quedar, mucha desinformación, porque ustedes bien saben que, ustedes lo decían en el programa pasado, bueno, realmente ustedes los han llamado a encuestar o cuál es realmente la población que llaman y encuestan, o sea, es un tema interesante, entonces yo quiero empezar como por esa ley de encuestas que sacó Petro, para entender un poquito también las encuestas que se vienen, que me parece, analicé un poco la última, muy derechista para mi sabor, demasiado derechista. Entonces, ¿quién quiere empezar? ¿Quién está que se habla? Pero espera. Tengo una consulta. Ya le voy a dar paso a Donny porque Donny es el Mister Encuestas aquí. Eh,
¿Cómo me vas a decir que derechista si tenemos un 20% que tendrían intención de voto a votar por Iván Cepeda? No, sí, pero si tú analizas la encuesta en general, mira, ¿sabes qué? Donny, habla de que sabes de qué habla. Bueno, listo. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Sí, yo iba a acotar eso. Creo que, si bien es cierto que se aduce la ganancia de Iván Cepeda, y en general se ve muy, muy derechizada la encuesta. Pero también yo encuentro una justificación en que acabamos de salir del capítulo de la izquierda. Entonces, más o menos no, la gente ya sabe que Iván Cepeda es el candidato de Gustavo Petro. Por más que falte la encuesta, la interpartidista todavía, con el Frente Amplio, que no se sabe si va a ser tan así. Yo siento que es por eso. Se excluye un poquito la izquierda pensando que ya ellos definieron su capítulo. Yo quiero decir una Sí, cosa acá, una cosa cortica, porque esto siempre se le olvida a los noticieros grandes, a los hegemónicos dicen por ahí, margen de error del diseño máximo 3.3, estoy leyéndola porque obviamente no me aprendí esta ficha técnica hasta ahora, difícil aprendérmela. Margen de diseño máximo del 3% con un nivel de confianza del 95% cuando se usa un efecto de diseño de 2.0. O sea, la variabilidad en las respuestas es mínima. Se supone que el margen tiene que estar entre el 1.8 y el 4%, o sea que el margen de error de la encuesta está bien, pero el nivel de confianza del 95% pues es lo que termina como apalancando. Y lo otro, ¿ustedes vieron a cuántas personas se les realizó la encuesta? Un poquito más de 2100, ¿no? Listo, 2100. bueno, dejémoslo en 2.500, vamos a ser amplios. Tengamos en cuenta que no es la voz de todo el país, ¿no? O sea, es un análisis grande, sí, más grande que los que nos muestran los medios, que son 400, 430, pero 2.500 es una masa considerable, aunque yo hubiera querido, mil amores, que hubieran sido 2.500.000 al menos. Es difícil. Listo. San Juan, ahora sí, San Juan, porque siempre me gusta este datico de Don y Juanita. Ahora sí lo quiero escuchar, señor Don, y yo ya voy con una intervención que tengo por ahí. Respecto a la pregunta de Juanita y sobre la ley, pues yo siento a mí en lo personal que sí es importante no influenciar las encuestas o la intención de voto de las personas con tantísimo tiempo de anticipación. Me parece que está bien. Sí siento que es un poquito, eh, entiendo que el margen de error del 3%, por ejemplo, se hace sobre la base de esos 2000 y pedacito. Y, por ejemplo, don David dice, ojalá fueran 2 millones. El único que tiene la capacidad, y eso, es el DANE. Yo no, porque las encuestas independientes o las privadas, digamos que la tienen un poquito más difícil, o por lo menos, esa es como la justificación que ellos dan. El único que tiene la capacidad de, por ejemplo, encuestar 8000 personas mínimo, que sería como un número para medio tenerle confianza, pues sería el DANE. Entonces, por ese lado, las firmas se defienden. Dos, importante siempre sí mencionar eso, la gente no lo tiene en cuenta porque pues a uno nunca lo llaman, como decíamos la vez pasada. Sí es un poquito la cantidad de personas que influye de pronto en un montón, porque muchas personas de la tercera edad pues dicen, ven eso y dicen, vean, entonces yo no estoy tan equivocado, me gusta de las Priella o me gusta Iván Cepeda, ¿no? Entonces sí siento que eso es un poquito peligroso, habría que llevarla más allá de la telefonía, yo honestamente tampoco es que en la calle lo he visto, si no lo han hecho, pues espero que lo hagan. Otro dato ahí, como hablando un poquito de lo que ustedes decían, bueno, de Sí. cuántas personas se encuestaron. Según esta encuesta de CNC, fue el 58.8% estrato bajo, medio 25,8% y alto 15,4%. Y se dividió entre Bogotá, el Caribe, el eje cafetero, Centro Oriente, Pacífico, Centro Sur Amazónico y el Llano. Bogotá y el Caribe tuvieron como ese equilibrio, el 20.5%, el 20,2%, sigue el eje cafetero con el 19,8% y el rango de edad es de 18 a 24 años el 14%, 25 a 34 años 22%. Y ojo ahí porque saben que hay un tema importante que hablaba Donny en las elecciones también de joven elige joven, ¿no? Que decía, bueno, realmente quienes están votando, por ejemplo, cuando se escogió el representante de la izquierda, ¿no? En este caso, pues nos dimos cuenta que el estallido social del 2019, pues éramos nosotros, los jóvenes de la época, que ahora crecen y claramente siguen como con un ideal político que es como izquierda. Entonces aquí lo podemos ver reflejado porque en todas las encuestas donde estaba Iván Cepeda y repunteaba y ganaba Iván Cepeda. Entonces 25 a 34 años 22% y 35 a 44 años 19%.
Un dato más, 55 años o más, fue el 27%, que ahí es del 27% analizo el tema de entra la derecha, ¿no? Porque sabemos que Mm, igual nuestro país es fuerte en derecha, pero con los grandes, o sea, con los grandes y está empezando a coger fuerza con los pequeños. Entonces, ahí es donde tiene que entrar la izquierda a analizar, bueno, cómo hace no solo para quedarse con este convito de la manzana, sino coger más. hay Y un además, tema. Dale, dale, Dani, dale. sigue, perdón. No, era esto. El dato que estuve buscando desde las 4 y 10 de la mañana, 2.140 encuestados, estuvo siempre abajo de la placa. 2.140 personas encuestadas. 2.140 personas encuestadas es una masa grande. ¿Qué estamos acostumbrados a ver en las grandes encuestas de los noticieros? 420, 480, 310. Alguna vez vi una encuesta de 2.600 personas, pero 2.140 es una masa considerable, al menos para analizar desde ahí. Ahora sí te escucho. Iba a decir respecto a lo de Juanita que la tiene difícil. O sea, Iván Cepeda tiene que armarse de un equipo digital muy bueno. Él tiene por ahí un video en la época de la consulta donde él sale con una voz en off, un video sin música, y dice, aquí estoy yo, votando, ya voté, pa, Iván Cepeda, no dice nada más. Eso es como una campaña muy viejita, ¿no? Parece una campaña ochentera, no sé, setentera, televisión, discursos en salones, digamos, humildes dentro de todo, tratando de mostrar como esa ala sencilla, pero la tiene difícil para crecer al menos en lo digital. Igual yo siento que como en el lado derecho la cosa está tan atomizada, pues eso también le ayuda mucho. Tiene un par de meses de aquí a la consulta que se decían cómo lo van a hacer finalmente, si decide Uribe o si hace una consulta interna o qué, para fortalecerse, porque ahorita que están atomizados en la derecha es más práctico para la izquierda, pues verse poderosa, ¿no? No, claro, es un tema interesante. Yo quiero por acá intentar a ver si les puedo compartir la encuesta, sí. ¿Por qué? Porque si bien lo estábamos diciendo nosotros, vamos acá a las importantes. Ahí la están viendo, ¿sí? Están viendo la encuesta. Dice, si las elecciones fueran el domingo y su candidato son, ¿por cuál votaría? Bueno, empecemos nosotros. Yo quiero encuestarlos a ustedes, pero esto sí no es anónimo, esto es cara a cara. Cuéntenme ustedes por quién votarían. Espérate. Es que no veo a mi candidato ahí. No veo a Daniel Quintero. Ah, Obviamente, yo votaría por Sergius Fajardus. Sergio Yo iba a Fajardo. votar por Juan oh, Guillermo sí. Zuluaga. ¿Ah? Iba a votar por Juan Guillermo Zuluaga, pero tampoco lo veo por ahí. Ay, Por no. Aurelio, por Aurelio. Barra, no. Pero fuera de chiste, yo lo dejo claro. Yo pienso votar, la verdad, creo que por Iván Cepeda, es el que me suena, el que me gusta. Sí. Va acorde con lo que he pensado en los últimos 7 años, por lo menos. Entonces, lo hago. Y con un factor de miedo, de alguna forma, porque, como dicen por ahí, entre bueno conocido y malo por conocer, pues me quedo con Iván y no me arriesgo con un Abelardo. Me parece peligroso. Hasta en el porte de los lentes es un Bukele, es un Miquel. Su prosa es terrible. Yo claramente ya lo había manifestado, aunque tuve un aire Carolina Orcho. Me había ido un poco por Carolina Corcho en el momento, pero no, yo le dije, si se lanza Cepeda, voto por Cepeda y me mantengo con Cepeda. Claramente Cepeda, tienes que cambiar tu táctica, te necesitamos más activo. Por ahí tenemos a André Ramírez. Buenos días, André. Bueno, cuéntanos en los comentarios, ¿tú por quién votarías? ¿Tú por quién votarías? Queremos saber cuál sería ese voto. Igual aquí, no te preocupes, esto es anónimo. Sí, voto es secreto y acá no vamos a llegar a tu casa a hacer pedagogía. Así se... Oye, sí, veo a Daniel Quintero, 2.1%. ¿Por qué no me dijeron? Yo les hubiera ayudado a engordar eso. De hecho, que en este momento es más popular Daniel Quintero que Enrique Peñalosa, Aníbal Gaviria, mi Oviedo, que Oviedo también, o sea, sin llamar a chiste, entre Oviedo y Fajardo estaría mi candidato. María Fernanda Cabal, Roy Barreras, Juan Carlos Pinzón, Mauricio Cárdenas, David Luna, que lo tuvimos en esta casa. Un saludo para todo su equipo. Voto en blanco, Oye, Roy estás Barrera. muy mal voto en blanco. Roy Otro no Barrera, sabe, no responde. preocupante, ¿no? Oigan, vengan, esperen, despegámonos ahí en una cosa.
Iván Cepeda 22.7%. No sabe, no responde 22.4%. ¿Esa es la manzana o esa es la parte de la torta a la que te referías ahorita al inicio, Juanita? Pero espérame, ¿dónde está el 22? Yo veo un 20,9%. Sí. Yo veo, no, es que yo estoy viendo la página 9. Estoy viendo la página 9 Ah, ok, en la de ok. cuál cree que va a ganar. ¿Cuál cree que va a ganar? No, Que ¿cuándo? son Cuando les dije. casi los mismos topes, 22.4, pero si ustedes están en la que es igualmente el ninguno, es un porcentaje bastante alto, 18.5%, Claro, contra, ninguno. es más incluso que Abelardo y está muy cerca de Iván Cepeda. Es una buena torta para pensar, reconsiderar ganar. A mí, ¿sabes qué me preocupa de todo este escenario político? Que Iván Cepeda, bueno, va punteando en esto, ¿no? Vamos hablando un poco del escenario de la izquierda. Hablemos de la izquierda. Porque acá solamente hablamos de derecha. O sea, la encuesta, no nosotros. Pero también tenemos a María Hermencia Vázquez. María, ¿cómo estás? Escríbenos en los comentarios, claramente acá todo es anónimo. ¿Por quién votarías? Bueno, que listo, Iván Cepeda gana primera vuelta, pero en una segunda vuelta, baila, lo acaban. Pero es que si ustedes Eso se dan dice. cuenta, Eso eh, dice la encuesta. ujú. Pero sin olvidar que está muy derechizada. Así que yo me imagino que de alguna forma las personas a las que les preguntan, pues ya saben también hacia dónde van. Pero también es cierto, por ejemplo, que hay ese factor de no sé, no respondo, o en la pregunta que le dicen con qué partido afín se siente identificado. Ese es el grupito al que hay que caerle. Los que dicen no ser ni izquierda ni derecha, siento yo más que es como un tema de vergüenza o de miedo a que lo encasillen y Yo digan, creo "Este que es el centro". miedo a que irán, sí. Sí, es como un tema de yo me voy por el centro, pero a la larga yo siento que la mayoría, o por lo menos en las últimas, las elecciones terminan escogiendo las personas del centro, a ver si se tiran a ser centro izquierda, centro derecha y con eso ganamos. Y el centro finalmente se desaparece, es más como un maniquí que se pone la ropa, ¿no? Tengo el maniquí de opción y te lo pongo o de izquierda o de derecha. Lo estoy viendo aquí un poquito, en el tema, por ejemplo, por acá se me pierde Sergio Fajardo. Sergio Fajardo es de esas personas curiosas de que tiene el empeño, puede que gane, puede que no, pero la mayoría de la gente piensa que va a perder. Y en la encuesta aún así, la gente lo pone de tercero, ¿no? Es como si fuera fútbol, es el Once Caldas, el que de pronto no le cae mal a nadie, nadie le quiere desear mal, pero que gane, chévere sería, pero de pronto no, Chévere, chévere. Claro, ¿sí? pero no es un millonario ni tampoco un nacional, por ejemplo. Por ejemplo. Exactamente. Hay algo ahí que tú dices y yo lo había escuchado, y es que Sergio Fajardo nunca gana, pero siempre es la manzana de la discordia la que está en la mitad. Entonces, esos votos por Sergio Fajardo se transforman en derecha y terminan apoyando al candidato que esté de derecha. Entonces, claramente voy a avanzar porque si no nos vamos a quedar en la primera página, pero claramente si nos damos cuenta, puede que aquí el escenario esté más hacia una izquierda, pero si nos vamos a poner a analizar cada una de las personas que va hacia abajo, Abelardo es de derecha, Sergio es centro derecha, Miguel Uribe, pues derecha, Juan Manuel Galán, el derecha, Claudia López es centro derecha, Vicky Ávila claramente es de derecha, Germán derecha, Daniel Quintero izquierda, pero pues ¿Qué Daniel hace? Quintero no suma nada. Yo pienso lo Entonces, mismo. ¿Y sabe que la presencia de Daniel Quintero me hace tener una pregunta? Si esa ley Mordaza, yo no me gusta llamarla así, pero bueno, eh, si es ilegal lo que acaban de hacer con esa encuesta, bueno, lo que hicieron, porque si aparece Daniel Quintero quiere decir que posiblemente la encuesta fue antes de la consulta interna, por lo tanto la vigencia de la ley Mordaza estaba. O si es durante la publicación, no sé si me hago entender, me estoy enredando. Sí, 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 entiendo. sí, sí. Si es legal haber hecho la encuesta mientras la ley está vigente, o es ilegal, o ya no es ilegal, perdón, después de su publicación, ¿no? Habría como que hacerse la pregunta. Yo creo que la encuesta, ahí me da embarrada lo que voy a decir, pero la encuesta pierde un poco de validez, porque estamos hablando de un candidato que en este momento está siendo investigado, un candidato que fue inhabilitado de una consulta, un candidato que presentó una pataleta Transaccional. y un candidato que tuvo o está entutelando al Consejo Nacional Electoral, ¿ves? Ahí perdería un poco de validez porque estamos hablando, bueno, en este momento no me da la cuenta para sacar la intención de voto de Daniel Quintero es el 1.8 de la encuesta y ¿quién cree que va a ganar es el 1.1? Pero el hecho de que solamente esté su nombre en la participación de la misma, siento un poco que le resta algo de validez.
Dos, tengo una pregunta que, como dice Don, y les quiero dejar picando ahí, es, listo, obviamente la encuesta está inclinada hacia la derecha, entendemos eso, pero claramente, pues, bueno, quiero ser un poco dumi en el tema del análisis, no tenemos otro candidato de la izquierda porque Iván Cepeda, pues es el candidato único de la izquierda y habría que mirar también en qué momento fue la encuesta. Seguramente, si la encuesta se hace después de la consulta de la izquierda, ¿no creen que los resultados serían un poco distintos? O sea, me estoy haciendo entender si de pronto hubiera sido un poco Ahí me después fui. de la consulta del pacto, porque mira que tenemos acá a Daniel Quintero todavía dentro de la encuesta. Pero Sí. ojo, porque entonces ahí habría entrado Carolina Corcho. Claro, pero entonces aquí es donde habría que mirar la revisión de la misma, en qué momento puntual fue, o si el tema de Daniel Quintero, este resultado nos está dando a entender que Daniel Quintero posiblemente presente una futura militancia con otro partido. O que de Yo pronto el creería. Consejo Nacional, entre tanto Borolí y Frankenstein que terminaron armando, ni ellos mismos entienden qué pasó con Daniel Quintero. Y Claro, lo porque mismo por dar una opción, ¿no? sí, Para no sacarlo totalmente, porque según lo que él está inhabilitado, está sancionado hasta que no se diga lo contrario y por ende él no puede participar en ninguna encuesta que se realice. Claramente esto es después de lo del pacto, porque si no se hubiera hecho claramente ahí tendría que estar Carolina Corcho, porque Carolina Corcho igual estaba punteando más y nos dimos cuenta que Bueno, Daniel Quintero. buen dato. También es importante analizar el hecho de que eh, puede que en en la elección para escoger candidato entre Iván Cepeda, Carolina Corcho y Quintero, se hubiera dicho como no, es que el porcentaje de él fue pequeño porque para muchas personas él ya no iba a participar, pero si la cosa fuera así, se mantuviera ese porcentaje de Daniel Quintero no sería tan bajito, por ejemplo. hay una dicotomía enorme, hay una dicotomía enorme. Yo Ujú. siento que hay que mirar, bueno, no sé si en la ficha técnica, porque ahorita yo me dirigí a la ficha técnica, es de, o sea, la fecha de publicación es de este 17 de noviembre, que fue que yo les compartí, 2140 encuestas, pero no veo una fecha o rango de tiempo en el cual se realizó la misma. Está obviamente pues su marco legal, la ley 2494 de 2025. Si ustedes ven algo que yo no vi, me avisan, pero digamos, yo creo que puede ser hasta un poquitico mentiroso el resultado, porque pues me atrevería a decir que Iván Cepeda podría tener un poco más de margen en amplitud en la encuesta, Siempre, dependiendo el tiempo de la que fue realizada. Ahora, siempre nos van a quitar votos. me llama poderosamente, ya empezó el escándalo, me llama poderosamente la atención, insisto, en ninguno, o sea, nos podemos quedar con esos dos primeros puestos, pero miren que en la página 8 nuevamente, el ninguno es mayor que el segundo puesto. El Bueno, ninguno es sí, eso mayor que el es segundo puesto. Eso es a lo que quiero importante como llegar. tenerlo en cuenta. Yo quiero que ahora analicemos esta de acá. Y a mí me parece muy sesgada esta, igual volver a dividir el país. Ahí está, ahí nuevamente, si ponemos a Colombia en ese círculo, el país está dividido otra vez entre el que diga Uribe y el que diga Petro. Y creo que la izquierda y la derecha van un poco más allá que estos dos personajes. Tienen lineamientos similares, pero no totalmente iguales. Pero pues según esto, dice que el que diga Uribe el 45.1% y el que diga Petro 35.5%. Yo hago un tacho ahí. Esta encuesta hay que tener en cuenta que en parte es impulsada por el equipo de Miguel Uribe Londoño, ¿no? Básicamente se dice Sí, es verdad. que solicitó eso. Entonces, de ahí también tiene que, no sé por qué no que ver mucho la pregunta. Sí es cierto que el país está dividido, así de triste es, pero, pero yo quisiera como dejarlo en el tema de qué tan triste debe ser para la misma derecha tener figuras claves, empoderadas, leyendas, y darse cuenta que al final todo se resume en el que diga el patrón. Paloma Valencia se retira del Senado, Cabal se retira del Senado. Hay muchos que de alguna forma están cansados, yo me imagino, de ese patronato, y qué tan decepcionante debe ser que al final se reduzca eso. No sé por quién vota, pero el que decía el patrón 1 o patrón 2. Eso debe ser Claro, deprimente. Claro. nunca vas a tener opción si es solamente el que diga él. Hay un tema muy clave y es que, primero que la página es bastante, o sea, esta página número 10 es bastante tendenciosa, muy tendenciosa, abruptamente tendenciosa porque
O sea, ustedes bien lo dicen, ¿no? El candidato que respalde Petro, el candidato que respalde Uribe o el que diga Uribe. Y entonces en la materia gris, como que hasta en eso es malintencionada la vaina. En gris, ninguno de los dos. O sea, no, pues, qué chimba, no los pones de otro color, sino en gris, los que no se han decidido. Y obviamente esto alimenta mucho más el discurso de polarización del que hemos hecho llamado con Juanita, de que también se puede votar por un candidato de centro derecha, de centro izquierda, que no tenga que ver con el radicalismo de ambos polos. Entonces, obviamente, extiende mucho más esa polarización y pues divide mucho más, porque volvemos a la conversación de las calles. ¿Y usted por quién va a votar? ¿Por el que diga Petro? ¿Usted por quién va a votar? ¿Por el que diga Uribe? Pues obviamente aumenta y alimenta esa llama de polarización que sabemos que ya está bien encendida desde hace varios tiempos acá en Colombia. Y a la larga, ay, perdóname. No, sigue. A la larga la encuesta también va por ese lado, ¿no? Es como quién va a defender el legado de Uribe. Entonces hay una pregunta, Claro. por ejemplo, a ver, que está en la página 14, si mal no estoy, que dice, el legado de Uribe y su continuidad, ¿quién cree que lo llevaría mejor? Eso, Uy, muchísimas no. gracias a la producción, son muy rápidos y veloces. Abelardo de las Piellas, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el legado de Uribe? Realmente, me pregunto yo ahí. Entonces hablamos de destripar, hablamos del concepto, ¿no? Militar, de Fuerza Armada, entrar duro. Ese es el legado de Uribe, parece, ¿no? Parece. Porque si yo quisiera irme más abajo, y lo decía la semana pasada, yo muy seguro, honestamente, esta encuesta me dejó triste por ella, Paloma Valencia. Yo aseguré que para mí ella iba a ser finalmente la candidata. ¿Por qué? Porque la veo que sí la que tiene, cumple con el perfil y los valores del centro democrático. No solamente en el hecho de intentar hablar como el patrón, sino que se nota una persona más neutra dentro de la derecha. No es Cabal extrema, no es Abelardo extremo, no es un Miguel Uribe Londoño, entre comillas, desaparecido para las nuevas generaciones, los que todavía no lo conocen, ni es un Germán Margalleras que lo meten ahí que, bueno, Y ese que es otro que hace ahí. yo me imagino que por la alianza que se propusieron entre ellos, ¿no? Está ahí metido, todavía alguien lo ve como líder, Pero, pero entre su reputación, entiendo que su salud tampoco está del todo bien, pues como que pero sobra por yo lo ahí. entiendo la primera, lo intento la segunda, ya No, después me da pena. de verdad que ahí está muy, muy mal intencionada la pregunta. O sea, el legado y su continuidad podríamos poner como también el legado del gobierno actual y su continuidad, Pero no lo como mandan, no lo si ustedes se mandan. dan O cuenta, sea, vean. de hecho que tampoco veo en el legado de Uribe y su continuidad Iván Cepeda. ¿Quién carajos puso esa encuesta mal? O sea, ¿por qué no? Pues yo creo que por lo mismo que dice Donny, yo digo Sí, que por lo que claro. dice Donny, ¿no? Esta encuesta, o sea, la primera encuesta yo por ahí estaba escuchando acusaciones por parte de Miguel Uribe y era como, venga, lo que pasa es que Cabal quedó primero y como así que Cabal y como esa pataleta de, entonces voy a sacar mi encuesta. Y si ustedes se dan cuenta algo súper chistoso, por aquí decía, hay unas preguntas repetidas donde lo ponen a él. Esperen. Ah, miren. En el caso de celebrarse una consulta interna para escoger el candidato presidencial al centro, ¿cuál de las siguientes candidatos votaría usted, Miguel Uribe? En el caso de celebrarse una consulta interna para escoger el candidato principal, ¿cuál de los siguientes candidatos votaría? Miguel Uribe. Sí, las preguntas son como esas preguntas cuando ustedes van a entrar a un trabajo y para que ustedes no sepan, para descartar que usted es una persona que, no sé, tiene alianzas con fuerzas insurgentes o cosas así, o que Y tiene... y el tema es que no está ahí de la esprilla y la base son 605 personas que se consideran de la derecha de la muestra que son 2100 algo. Es decir, que la encuesta en cierto punto no reconoce como una extrema derecha a Abelardo de las Espriella, sino a Miguel Uribe Londoño como la figura prácticamente poderosa de la extrema derecha, que Yo, pues yo, yo siento, está yo siento que mucho, hacen, ¿no? yo siento que hacen la diferencia entre la figura del centro democrático y Abelardo como el de afuera. Ya cuando preguntan toda la derecha, entonces ahí sí meten a Abelardo y A ahí se ver, los pone a todos vivos. En el centro democrático, sí, claramente, y me parece muy triste, vuelvo y digo por Paloma, gana Miguel Uribe con el respaldo, y hablamos del cuerpo, no del alma, de su hijo fallecido, ¿no? Hay que decirlo, totalmente, O sea, totalmente. ese es el impulso político de Miguel Papá. Ahora, yo quería hacer al de Aníbal Gaviria, pero más tarde lo decimos. Pero sí, siento que Miguel ya, Uribe está más apoyado por la memoria de Papito, de su hijo, perdón, que otra cosa. Y ya con Abelardo,
ahí se lo lleva el espectáculo, se lo lleva el Movistar, se lo llevan los lujos y la plata de ser abogado. Yo quiero terminar con algo que hablabas de Paloma y quiero, a ver, seamos sinceros y claros. Nosotros al principio de estas elecciones pensábamos que esto iba a ser un tema de mujeres y poníamos en contienda a mujeres, ¿no? Entonces pensamos en una Paloma, en una, lo que pasa es que cabal, le falta un poquito de manejar las emociones también. Voy a saludar acá a nuestro director de la emisora, a Don Eder. Don Eder, buenos días, ¿cómo está? Don Eder, ¿cuál es su candidato? Yo ya sé quién es, pero igual cuéntenos en los comentarios. Ah, me Yo encanta. también por ahí tengo idea de quién es. Incentivar. Eso lo adivino. Pero Buscando opiniones. entonces, literal, me encanta, me encanta. Y pensábamos en izquierda Carolina Corcho, pensamos a Pizarro también, Claudia López, sí, pero nos dimos cuenta que a la hora del té esta contienda cambió en el momento también en que cambió la persona que quedó en la izquierda. Si hubiera quedado una Carolina Corcho, hubiera entrado en contienda a las mujeres sin derecho. Eso por un lado. También quiero decir es que, ¿qué partido estamos hablando? Estamos hablando de derecha. Derecha es patriarcado, señores. Patriarcado. Entonces, muy Que difícil. yo O me sea, alcancé a ilusionar, Juanita, yo me alcancé a ilusionar y te lo dije varias veces, sueño con la contienda entre mujeres. De hecho, que lo alcanzamos a sí, genial. dimensionar, pusimos como 5 nombres en la palestra, Doni. No Y llegamos a no, pensar que esto fuera, pero la política es tan fluctuante, tan viscosa, tan Yo no cambiante participé en que ese programa, pero yo me di cuenta en redes sociales, por lo menos, yo miraba el apoyo cuando la campaña del Power, y mira, la gente está con Paloma Valencia, o sea, me parecía aterrador lo que miraba, pero la aparición de la estrella fue... pero es que y fue de la estrella es ver un Uribe más joven en este tiempo. Va a decir, Don Eder dice que se va con Cepeda. ¡Ja! va por ¿Viste Bonnie los? Cepeda. Bonnie Cepeda, creo que es Bonnie Cepeda o Andrés Sí, Cepeda. era Bonnie Cepeda, ¿no? Vieron por ahí Andrés Cepeda, no, pero sí, es interesante, es bueno saber esto, es bueno saber esto, y como siempre lo hemos dicho, o sea, siempre en el marco del respeto, porque pues eso es lo que queremos, que también esto se vuelva una tribuna política, pero de manera respetuosa, obviamente amena, y que permita pues complementar las ideas de unos u otros, siempre teniendo el respeto y evitando la polarización entre extremos. Sí, igual yo tengo la opinión, por ejemplo, hablaba con una persona ayer, justamente le hice un comentario y se molestó cuando pues, se lo dije muy informativo, ¿no? Como lo del pico y placa y mi opinión sobre los impuestos, y se molestó muchísimo, directamente dije, yo de política no hablo. Yo siento que las personas tienen que bajar un poquito la guardia. Hablar de política no es malo, no es un partido de fútbol, tiene que entender esta vaina. Usted puede hablarlo en chiste, en risa, comentar, casi como un chisme, dijo Juanita deliciosa, fue la palabra que usó, encuesta deliciosa. Así la política es un chisme delicioso. Ay, cojámosla suave. No hay que ponerse bravos. Hablar es Ojalá importante. suave, sí. Eso Sí, es verdad. hay que hablar de política. Es importante hablar de política, o sea, no hay que quitarlo, es algo que debería ser educativo desde los colegios. Y vámonos, pasémonos directamente, Doni. ¿Quién es? ¿Quién carajos? ¿Quién lo invitó? ¿Cómo? ¿De dónde salió este señor Aníbal, candidato a las fuerzas por las regiones? Yo ya estoy acá como la red. ¿Y ese de dónde es famoso? Ok, me encanta. El gobernador de Antioquia, el señor Aníbal Gaviria, que lo quiero decir, yo no lo tenía presente, pero a través de YouTube y sale un montón de comerciales. Se nota que es el que lidera, gracias a los comerciales, ya tocó el tema más a fondo. Y Aníbal Gaviria fue elegido efectivamente por la coalición Fuerza de las Regiones. Esto en una decisión conjunta, porque renunciaron, por ejemplo, el exalcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas, y el mismo camino tomó Juan Guillermo Zuluaga, que era el ex gobernador del Meta. En este caso, dándole vía libre al ex gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria. Hay que decir que la decisión también está basada en 2 puntos, al menos por parte de los representantes de la coalición. Uno tiene que ver con el tema de las encuestas internas que ellos dicen que ya han hecho, que internamente el que lidera es Aníbal Gaviria. Yo porque creo, sí, veo que tiene un trabajo digital suave, tranquilo, pero diferente. Realmente no está diciendo mucho, pero lo hace ver agradable, me parece. A ojos, ¿no? El vistazo. Y finalmente, también tiene que ver mucho con la cantidad de precandidatos, ya que el último reporte de la registraduría indica que por lo menos hay 91 precandidatos que van por firmas. Lo que ellos buscan es hacer las cosas como un poco más fáciles, reducir la cantidad de nombres
Y también creo que exponerse menos, porque también saben que van a perder, es mejor ponerse serios desde ya y dejar una cara visible, no pensando en este gobierno, sino como en una selección, en un proceso para el siguiente mundialito. Eso me Yo parece una siento que vergüenza. estos lanzamientos así, bueno, al menos se coalicionan, ¿sí? O sea, yo tengo esta mano y esta mano solamente me queda, no mentiras, esta mano solamente me queda ¿sí? Al menos se están uniendo, pero el tema es que bien dices tú, Donny, o sea, o trataste de darnos esa respuesta, ¿de dónde rayos? Pues sí, es muy popular en su tierra, pero no lo vemos, o sea, sí, es una visión muy centralista desde la capital. Si este programa se originara en Medellín, de pronto tal vez estaríamos haciéndole un poco más de fuerza, pero al menos se están aniquilando entre coaliciones, pero el tema de tener 96 candidatos es una barbaridad. Pero aquí sí entiendo algo, recuperación de votos para un margen y obviamente lo que nos pague el Consejo Nacional Electoral por llegar a cierto umbral, porque eso también en las elecciones paga. Una vergüenza. Es una vergüenza. O sea, la verdad es una vergüenza. 96 es una vergüenza. Demasiado. Yo decía Ingrid Betancourt. Me parece que es un caso así de ese estilo. Yo me lanzo, quiero votos, a ver qué agarramos por ahí, cómo defendemos Ingrid. Es complicado el asunto con ellos. Ahora, Aníbal Gaviria seguramente ha hecho su trabajo respectivo en la gobernación de Antioquia. Efectivamente, habría que hablar con los paisas, ¿no? Y uno de pronto es del interior, desconoce un montón de cosas sobre ellos, ¿no? Uno ahí cree que todo es pueblo, no, mentira. No, Es pero importante hablar con ellos. yo tendría algo de orgullo, ¿no? ¿Ustedes no creen? O sea, si yo veo las encuestas ahorita y veo realmente quiénes están puntiendo y las caras, yo digo, no, pues no. O sea, ¿para qué Yo, me lanzo? no. ¿Para qué red? Sí, o sea, ya sabe que va a perder, hermano, ya retírese. Pero es que acá insisten en todos que todos soñamos, como decía Calcetín con Rombosman, todo niño tiene derecho a ser presidente. Acá tenemos esta ilusión también muy berraca, como decía Calcetín con Rombosman alguna vez en 31 minutos. Y eso parece que está cumpliéndose en estas elecciones. Igual, toca tener en cuenta que cualquier sueño conlleva paso a paso y fracasos. Entonces, él sabe que va a perder, pero está aprendiendo. De pronto lo Ay, que no. busca, yo de verdad creo que es eso, es ganar experiencia, renombre. Porque después de que usted participa en una elección presidencial, usted adquiere cierta categoría, ¿no? Por ejemplo, recuérdeme el nombre del señor que participó al final con Petro, el que ya falleció. Rodolfo. Don Rodolfo. Rodolfo. De pronto hay muchos tampoco lo tenía muy presente, hizo muy buen trabajo digital y alcanzó un reconocimiento top que llegó a la final, prácticamente, te puedo decir. Sí, llegó a Entonces, la final. esto es Pues, lo mismo. pues sí. Lo que hubiera pasado si Uy, Rodolfo. no, si hubiéramos quedado con Rodolfo, la policía, literal. No, pero, o sea, pensando trágico, hubiéramos quedado vacantes, o sea, se hubiera ido. O sea, hubiera sido fuerte, Fallecido, sí, 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 sí. claro, sí, ¿Quién era la vicepresidente de él? Era una mujer, ¿no? Era sí, una periodista, era pero una la verdad se me periodista, escapa el se me nombre. escapa. Sí. Bueno, Y a pero ver, bueno, sí. vámonos, voy a darles la vuelta un poco, ya saliendo un poquito de candidatos y hablemos un poco de lo que ha pasado últimamente con los bombardeos. Que a mi parecer siento que yo no sé, a mí, yo los escuchaba la vez pasada y me acordaba de hace un tiempo cuando Duque estaba en poder y que hubo el bombardeo de los 8 niños y que era como, no, pero como así, que es que bombardeó, que hizo y claramente pues sus contrincantes más fuertes pues era izquierda, era pues en ese momento Petro, estaba Pizarro, bueno y todos como, venga, pero ¿por qué? ¿Qué pasó? Pero es que eran niños, ¿por qué no viste? Y pues las respuestas de nuestro querido expresidente era, y como usted que me habla viejo y cosas así, pero ahora nos vamos a este panorama político donde es la izquierda que está haciendo, la izquierda que hay que algo importante que ver ahí es que él trató de conciliar desde el principio, ya le queda menos de un año de gobierno y ya tienen que actuar, tienen que empezar a recuperar las tierras que por querer recuperar entregó y saca este bombardeo. Y es curioso porque cuando pasó lo de Duque, las personas que van más inclinadas a derecha, pues no decían nada, ¿no? Calladitas y se ven más bonitas. Pero ahora que pasó con Petro, ni siquiera sabiendo el contexto, de una vez dicen, no, pues si vio el bombardeo que hizo su presidente y cosas así, que yo digo como,
bueno, ahí estamos en una etapa, yo siento que doble moral, tanto izquierda como derecha, ¿no? ¿Por qué? Porque yo digo, claro, en el momento en el que pasó Iván Duque, todos nos despelucamos, pero ahora que es Petro, siento que hay mucha pasividad. Claramente yo también entiendo, se necesita actuar y es imposible uno actuar pensando si va a estar o no va a estar en un momento donde también están reclutando menores, pero desafortunadamente a veces también esos menores pues se vuelven más malos que los más malos. Y no quiero tampoco decir o justificarlo, ¿no? Pero a la hora de actuar toca actuar y más en este momento en el que de verdad estamos azotados por la inseguridad. Entonces, pues a raíz de eso, a raíz de los 15 menores que han muerto desde agosto hasta ahorita, pues Catherine Miranda radicó el 18 de noviembre una moción de censura contra el ministro de Defensa Pedro Sánchez, que es interesante verlo ahí. ¿Por qué? Porque imagínense que la derecha, democrático, perdón, salió a hablar y dijo que ellos no respaldaban la moción de censura porque antes ya deberían haber actuado. También salió a hablar Gaviria y dijo en una carta como yo tampoco la respaldo porque pues el gobierno tiene que actuar de alguna manera. Y me parece muy sensato de parte de ellos porque claramente ellos siempre han respaldado el tema de las armas y sería muy pero súper contramoral que vayan a respaldar la moción de censura como tal. Ya ha tenido varias mociones de censura, ninguna pues ha tenido pues éxito, pero pues bueno, esta vez la moción de censura es para el tema de violencia de los derechos internacionales humanitarios y el deber de Estado de proteger a la niñez. Entonces, pues esto viéndolo políticamente es un choque entre la lucha por la seguridad y la protección de los derechos humanos, pero tú cómo proteges si ya te sientas en esta bancada donde tienes que decidir y tomar decisiones importantes, ¿cómo proteges el país sin poner en vilo a personas que no tienen nada que ver? Yo siento que estar ahí es donde uno empieza a analizar y a entender que no todas las decisiones son populares y toca tomar decisiones impopulares. Los escucho. Tony. Dijo Donny. Ok. Yo siento que quedan en tablas. Efectivamente no pueden ser incoherentes. La derecha sabe que en su momento se le atacó, se le dio durísimo. Es el momento en que ellos se muestren como los coherentes y hacer ver a la izquierda como los que están errados. No que no bombardeos, no que mucho diálogo, pero eso es una pelea tonta, infantil, porque vamos más allá. Bien lo dijo, por ahí le decía uno de los comandantes, el que estaba justo al lado en la locución de Querida, se me escapa el nombre en este momento. No es que estén entrando a un jardín de niños. El presidente Petro sabía la posibilidad, esa palabra es importante, que haya una inteligencia militar que yo aquí en este programa siempre la exijo, una inteligencia militar a priori, a fondo, dura. Ellos llegan hasta donde pueden. Yo decía ese día, la semana pasada, pues de ese está muy difícil llegar a la selva y decir, ah, sí, hay dos pelados de 15 años que uno puede medir 1,70 m y parece de 20. No sé, yo estoy aquí suponiendo cosas. Pero una vez estando en ese territorio, entiendo el secuestro, entiendo todo el tema, pero en el contexto en el que vivimos hay que actuar. Hay que actuar y se hizo y al que no le gusta, pues yo decía la pregunta, ¿y qué hacemos entonces? ¿Cómo podemos manejar la situación de un país tan diferente al resto del mundo? No nos podemos comparar ni Palestina, ni Ucrania, ni más. Pues hay que actuar de alguna forma. Yo tengo ahí una acotación súper rápida para darle paso a Paolo y es, em, hay algo importante y es también analizar la zona y es en el Guaviare y analicemos también cuántos secuestros a nuestros soldados han habido en el año. O sea, en julio con Pablo analizamos 5, estamos en noviembre y eso se volvió el pan de cada día. Entonces, yo entiendo, pero hay que empezar a proteger al país también y a veces no hay que, o sea, y se les he dicho acá, he sido súper contradictoria de la dichosa paz total, porque cuando tú ves que algo no funciona, desafortunadamente no funciona y tienes que ir por otro camino. Yo amo haber estado acá con ustedes, me encanta compartir, pero me tengo que ir, los dejo con los mejores y dije Paola ahí para que hable de qué le parece esa moción de censura. Bueno, Juanita, claro que sí, gracias por el cambio, como dicen por ahí, como dicen en las transmisiones ciclísticas. Ay, a mí me
pues independientemente de que sea izquierda, derecha, el gobierno de turno, me duelen las vidas, me duelen y mucho, ¿sí? O sea, hay un tema, y hace poco lo leía Doni, y es sobre el derecho internacional humanitario en conflictos armados. Y hay una cosa que te voy a hacer la tarea y te lo prometo para el próximo martes, ciertas características para establecer cuál es un objetivo militar y cuál no. Y aquí es casi como si nos voláramos, si es mayor, menor de edad, una persona con alguna, es literalmente como vulgarmente uno dice en la discoteca, tirarle a lo que se mueva. ¿Sí me entiendes? Sí, pero entonces en esa amnistía de tirarle a lo que se mueva y de atacar lo que se mueva, pasan estas cosas, como bien tú dices. Yo me quedo con una cosa que decía Pedro Sánchez. Esta tragedia de menores es culpa de los grupos armados, no de nuestras fuerzas militares. No nos vamos a dejar llevar a detener el accionar de la fuerza pública. Es decir, que esto puede alertarnos de que se van a presentar más ataques y creo que lo hemos mencionado acá, esto ha venido pasando de toda la vida, esto no es que esté pasando ahora, o sea, o sea, nos duelen mucho los fallecidos, los niños que están siendo víctimas, pero es que esto no está pasando ahora, esto Sí, está exacto. pasando desde antes Por y ahí es donde ejemplo, hay que mirar. desde el 2019, puntualmente, hablando de del caso que trajo Juanita a colación, en el gobierno de Iván Duque fue Guillermo Botero, al primero al que le cayeron, 2019, 6 menores muertos en un bombardeo. Sí lo recuerda que era el señor Bonachón, que dijo que el mayor problema en Santander era el robo de calzones, fue que dijo él. Después llegó en 2021 Diego Molano. Con él tuvimos 11 muertos en un bombardeo más o menos de las mismas características en el mismo lugar, que fue en San José del Guaviare. Sí, Entonces, efectivamente, no es algo de ahora para que la gente, porque aquí hay como un reset mental increíble, se nos olvida que repetimos la historia justamente por olvidarla. exacto, sí. Eh, no, sí duele, de verdad, es muy difícil, entiendo lo de las Human Rights Watch, ¿no? La directora salió a pedir que suspendieran también los bombardeos, también la defensora del pueblo, si mal no estoy, que Petro de hecho le contestó diciendo, no estoy de acuerdo que me pida que suspenda cuando es una acción legítima de parte del gobierno. Legítima ahora, porque como también dijo Juanita, después de 2 años de sí hay que decirlo, un proyecto de paz fracasado, no dio. Yo no sé si de verdad les dio alas, pero por lo menos les dio tiempo de reorganizarse. Eso, e igual manera en Iván Duque, el gobierno anterior, pues no terminaron de implementar el acuerdo de paz. Entonces, aunque fue algo ya hace mucho tiempo, es algo que está ahí vigente y palpable, y que el no trabajarlo también genera las consecuencias de hoy. Y finalmente, la moción de censura, como datico curioso, aunque la derecha, por ejemplo, con el señor José Jaime Uzcategui, que él dijo, le pedimos que actúen y cuando actúan le caemos como el malo de paseo. Eso me gustó, la verdad. Gana puntos el Centro Democrático ahí por ser tan honesto, tan neutral. Pero curiosito es que dentro de la bancada de gobierno sí hubieron 3 personas que impulsaron la moción de censura. No sé eso cómo se manejará internamente. Puntualmente hablo de Leila Rincón, Alexandra Vázquez y Andrés Carcimance, de Huila, de Cundinamarca y del Putumayo respectivamente. No sé si eso lo conversaron, pero ellos firmaron la moción de censura. No sé si eso le traerá problemas con Gustavo Petro, ¿no? Porque a la larga dirá, pues si los del otro lado no lo apoyaron, usted, amigo, ¿por qué sí lo hace, no? ¿Cómo estamos jugando? Pero también es una muestra democrática me parece, ¿no? Del pacto del lado izquierdo, pues. Tanto el proceso de elección de un precandidato, tanto la oportunidad y la libertad de uno de sus militantes de dar su opinión respecto a un hecho que de pronto con el que no está de acuerdo, ¿no? Me parece. Sí, el análisis puede partir de que, sí, sí, exacto. Si fuéramos sensacionalistas, estaríamos poniendo aquí abajo, el pacto está dividido contra su ministro de Defensa. Te contamos las razones. O hay una libertad, no hay un coaccionamiento a que todo vaya. Es que yo tengo esta semana un escándalo con RTBC, mi hermano, que a mí me deja tan pensativo con cómo El se están de- moviendo las cosas. con la columna que escribió Con la el señor columna de Santiago Ángel, Santiago Ángel, la de perdón. Santiago Ángel de la FM y la República, que yo digo, pero por otro lado veo que se están yendo varios colegas de RTBC y no hablando muy bien de RTBC, pero bueno, ya hablaremos de eso para no irnos muy lejos, pero sí es muy cierto el análisis que tú haces, o sea, no hay una coacción, no estamos así todos amarrados de brazos,
se nos permite, pero también no sé si sea tan positivo el mensaje de que se vote a favor de una moción de censura contra tu ministro de Defensa en este momento que ya vamos entrando a la recta final de tu gobierno. Pero es un análisis bastante válido. Yo quiero traer a Señor, colación también, recordé que Roy Barreras en su momento dijo, necesitamos un ministro de defensa, no de guerra, cuando pasó lo de Botero. Hoy en día, tanto él como Iván Cepeda, ¿no? Que gritaban a tope, hay que ¿sí? condenar esto, pues está más calmadito, más mermados. Pero yo dejo la pregunta, ¿necesitamos un ministro de defensa o un ministro de guerra? Al fin, ¿cuál es la situación? Al fin nos meten en una campaña política hablando de guerras y bandas, o ¿qué es lo que necesitamos? ¿Defensa o un ministro de guerra? En la época antigua, creo que en la época del Frente Nacional teníamos Ministerio de Guerra. Y te cuento, esta semana Abelardo develó algunas de sus cartas, sus propuestas, y él dice que propone cambiar el nombre del Ministerio de Defensa, si es elegido presidente, por Ministerio de Guerra. Y hay algunos otros candidatos que se están manifestando a favor de cambiar el nombre del Ministerio de Defensa por el de Guerra. Hay uno que sí propuso crear un ministerio solo de guerra, o sea, separar defensa de guerra, y ahí está la cuestión, o sea, también entramos a ese debate que es bastante interesante respecto a lo que puede hacer. Yo quisiera que la verdad, en mi opinión personal, Ministerio de Claro. Guerra que entre al monte, que entre al campo, que esa inteligencia que pasó esta vez siga pasando. Bien dicen muchos, y también el argumento para defender el bombardeo, es que si no se bombardea, las guerrillas igual siguen secuestrando niños y lo toman como un escudo defensivo, ¿no? Entonces que es mejor arrinconarlos en lugar de darles una defensa, una excusa. Yo sí quisiera que el Sí. ejército entrara más para que el ejército deje de ser un ejército de campo rural a ser un ejército urbano, que de verdad ataquen a las bandas que acosan las ciudades. Pero si no podemos con los del monte, si no podemos con los del campo, va a ser muy difícil, así lo veo yo. El gobierno, sea de izquierda, derecho, centro, amarillo, azul, morado, verde, multicolor, sí tiene de verdad, siento yo, no en un discurso de guerra de todo el mundo armado, pero sí tiene que entrar duro con gente que no entiende. Claramente ya se les dio la oportunidad, algunos firmaron, unos se salieron, vuelve, se les da la oportunidad y vuelven a entrar en la misma dinámica de guerra. Dijo Juanita, cuando una cosa no funciona, hay que actuar. Uh-huh. Bueno, ahí está, como dice mi querido Donny, la dejamos picando en el ambiente del espectro. Voy a hacer una cosa que no me gustaría, voy a pasar una tijera por una noticia, pero vamos a hablar de esa misma línea, Donny, porque sacaré una noticia de Papá Pitufo, pero vamos a estar hablando de Papá Pitufo porque quiero que complementemos con lo que pasó en la vía Bogotá-Medellín, que ahí ustedes están viendo en la placa, un atentado que tuvimos bastante doloroso, creo que por eso mismo, precisamente en el ánimo como de conectarla con lo que acabamos de hablar, porque se volaron con explosivos la vía Medellín-Costa Atlántica, en esta semana. Esto fue el 19 de noviembre, exactamente un mes antes del cumpleaños de este servidor, muy triste para celebrar y acercarnos a esta fecha. Lo que menciona Anderson Quiseno, director ejecutivo de la Asociación de Transportadores de Carga, es lo siguiente. Básicamente, todas las operaciones, para que ustedes vean la implicación, todas las operaciones de carga entre Medellín y la costa atlántica quedan detenidas o prácticamente paradas por esta voladura, popularmente hablando. Sabemos que el ejército ya está en sitio, estamos esperando que los trabajadores del INVIAS lleguen también al sitio y hagan las reparaciones de descanso. Hay paso restringido por la zona, se captura también como acto seguido a un presunto cabecilla de disidencias de las FARC acusado de homicidio y atentados contra la fuerza pública el 17 de noviembre en una operación en Yarumal con la Brigada Cuarta del Ejército. Te escucho, Donny. Doloroso, la verdad, y en uno de los ejes económicos más importantes de este país, como lo es esta autopista. Efectivamente, y es que aunque no haya afectado comunidad civil como tal directamente con heridos, pues sí los termina afectando, por ejemplo, con los camioneros, los transportadores y el paso civil, que está, como dicen, intermitente. Entonces pasan unos sí, pasan otros no. Eso atrasa un montón de cosas. Dos, la conexión de la vía, que es exactamente vía Llanos-Tarazona, conecta Medellín con la costa. O sea, es un camino importante, un trecho largo, económicamente es considerable. Dos, en el territorio hay un montón de grupos, es impresionante. ELN, disidencias de las FARC, Clan del Golfo, bueno, mencionan un montón. Ninguno ha asumido su responsabilidad, pero sí están pensando que o es del ELN o de las FARC, particularmente por lo que su merced dice. El capturado fue alias Richard, cabecilla del Frente 36 de las FARC. Entonces es una persona importante y se supone que en base a esto, a estos operativos o
sí, estas operaciones que está haciendo la policía y el ejército, es una retaliación, perdóneme ahí la duda. La carga explosiva, como estamos viendo en la imagen, efectivamente voló el pavimento, lo dejó prácticamente quebrado, la vía bloqueada, y pues bueno, muy triste, un caso más de violencia preelectoral, ¿no? Porque igual la excusa, cualquiera que sea, en Sí. preelecciones es cuando se aumenta el tema de las guerrillas. Triste, ¿no? Entregan Impresionante. los que terminan entregan parques, entregan andenes y los que pretenden entrar vuelan parques, vuelan andenes, vuelan carreteras. Y ya no, eso es un claro grito de no estamos interesados en la paz. Ese es el permiso que tienen las autoridades de actuar, tan simple y sencillo como eso, con el respeto y el perdón claramente de las personas que pierden ustedes queridos. Pero este tipo de actos son muy cobardes. O sea, tú me invitas a tu Sí. casa, me dejas sentar y yo aún así daño el colchón y me tiro el pocillo y quemo la estufa. ¿Sí? Sí, es cierto. Y precisamente porque no queremos ser inherentes a la situación política, social de este país, pues traímos hoy acotaciones a noticia que es bastante lejos de Bogotá, pero que obviamente pues nos duele, que están jodiendo, vulgarmente hablando, la economía, el trabajo del transportador de carga, de los que viajan, de las personas que van a citas médicas y tantas otras situaciones que uno desde la ciudad es muy difícil dimensionar, pero que son el día a día de personas que están viviendo en la ruralidad de este país. Toda nuestra Sí. solidaridad para los afectados, esperemos que se pueda restablecer lo más pronto posible esta vía del país. Y Donny, para cerrar, te quiero compartir, tuvimos elecciones en Ecuador, 2 minuticos te voy a robar de tu tiempo, tuvimos elecciones en No, Ecuador, sí, 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 porque sé que estamos ahí, tuvimos tranquilo, elecciones en tranquilo. Ecuador, una cosa, eh, ¿cómo decirlo, no? Un referéndum y consulta popular que iba a cambiar o que pretendía cambiar todo, pero pues a la final termina ganando el no. Había una opción de sí, una opción de no, termina ganando el no en el referéndum en Ecuador, buscando cambios institucionales impulsados por el presidente Daniel Noboa, que buscaban, obviamente, hagan de cuenta como si acá en Colombia fuéramos a hacer una constituyente y pues habría que hacer unas elecciones. En Ecuador iban a hacer eso, pasando las palabras cristianas, y se impuso el no. 80 miembros eran los que se buscaban para esta asamblea constituyente, redactar, como bien indica la palabra, una nueva constitución y sorpresivo que un país se pronuncie para cambiar su constitución y que la gente diga que no. Y esto es un revés fuerte, fuerte, fuerte para el gobierno del vecino país. ¿Cómo lo ves tú y qué opinas tú? O sea, la gente está contenta con la constitución, que si mal no estoy se cambió en los tiempos de Rafael Correa, 2012, si mal no estoy, y pues ahora en este nuevo intento tenemos un no y esto puede ser como, no sé, no lo podemos pasar al contexto colombiano, pero pues es un buen ejercicio para ir conociendo cómo se puede desarrollar una eventual elección pre-asamblea constituyente. No, sí es dato curioso que el que gana le reciba un no por parte de los que lo eligen, ¿no? Eso es curioso. Pero yo siento que, digamos, la decisión simplemente se fundamenta como en Colombia, en el miedo de perder lo que ya se conoce. Más que nada eso, la gente siente que funciona, no quieren arriesgarse, un sí o un no parece una respuesta muy corta para un país, para una decisión importante. Entonces, digamos, para no extenderme mucho en el tema internacional, yo lo veo simplemente así. La gente escoge un presidente, pero no quiere cambiar la base o la piedra angular de su país, más bien. ¿Estoy conectado? Totalmente. Sí, totalmente, totalmente. De hecho que varios analistas internacionales mencionan que esta es una pérdida para reconfigurar el escenario legislativo en una asamblea reducida y el intento de contar con mayor margen para acuerdos de seguridad con potencias extranjeras. Recordemos que Ecuador en este momento tiene en el ranking internacional de países y lugares más inseguros del mundo ciudades como Guayaquil. Recuerdo que en los años 90 Bogotá, Medellín y Cali se encontraban en el top 3 de las 10 ciudades más peligrosas del mundo. Hoy en día, mis queridas, mis queridos, Guayaquil hace parte de esa dolorosa lista por crímenes, por bandas delincuenciales, ataques, atentados, hechos de sicariato a personas del común, personas un poco del periodismo, del deporte, y obviamente pues esto buscaba generar un cambio en la materia de seguridad y otros elementos de más
hacia pues esta representación legislativa que buscaba el presidente Noboa. Interesante ejercicio para analizar la consulta de Ecuador y obviamente pues para que usted también, ¿por qué no?, piense un poco si esto podría darse en nuestro país, ya que estamos en aras de agitaciones y vientos de consultas constitucionales. Señor. Igual es como un favor, ¿no? Porque ese es como, yo llego al gobierno, pero encuentro un limitante, un techo, que es una constitución de ya hace tanto tiempito, la quiero cambiar. Entonces la gente le dice, bueno, está bien, vamos a votar por usted, pero ¿y qué me da? No, es como el techo y cemento, pero en el trabajo, más bien. ¿Qué me ha dado? ¿Qué ha hecho realmente? Entonces hay gente que dice, no, pero igual hay desempleo, igual yo voy con mis hijos caminando de la mano buscando qué comer. Sí, también la gente no le corre a eso si no recibe algo a cambio. Y la credibilidad en duda, porque Noboa fue elegido hace solo 7 meses, Donny. Sí, Y hasta ganó, 2029, ¿no? exacto, y ganó el 55%, o sea, fue elegido con el 55% de los votos. Eso quiere decir que era un margen suficiente para intentar dar el salto, o no sé si de pronto fue muy prematuro intentarlo y esperar de pronto ejecutar algunas políticas, pero la gente también, o sea, la gente no come vidrio. O sea, No, listo, te no. votamos, pero no te votamos tampoco ciertas cosas y la gente Sí. no come vidrio. Y ellos tienen sus propias problemáticas, vienen de Correa, vienen con sus propias cosas ahí de corrupción. Bueno, sí, la gente no, ya nadie come. Y lo mismo aquí sería, por más izquierda que sea, no Sí, todos van a votar a favor de, o derecha, pues. El mismo Uribe no pudo. ¿Te acuerdas que él intentó reelegirse en su mejor momento y tampoco pudo modificar la constitución? Por eso yo creo que exacto. Colombia es para mí es tan difícil que llegue a los niveles que nos quieren vender de Venezuela y eso, porque sí siento que aquí las ramas del Poder Judicial son firmes. Y ni siquiera Ujú. es por su institucionalidad o su fortaleza, sino por el mero ego. Decir, usted a mí no me manda, yo no me voy a dejar mandar de usted, tengo soberanía, individualidad, no sé qué. Entonces siento que Colombia, así como Ecuador, tiene de alguna forma esa fortaleza que no tienen los venezolanos en cuanto a sus instituciones. Es muy complicado pensar, o casi utópico pensar en un golpe de Estado o una sublevación de las fuerzas militares, pero sí hay algo que decir. Acá nos burlamos mucho de que nuestra democracia es nefasta, pero No, nuestros órganos políticos dentro de todo no son tan malos, siento yo, no, en cuanto al menos a la independencia de sus funciones. total, total. Y en general el país es muy libre, cada quien sabe lo que tiene que hacer y tiene la libertad de decir un montón de cosas y desde que no cruce la línea legal, de verdad, incluso entre políticos, se demandan, se dicen, pero saben que como no están cruzando de verdad un límite, de verdad están relajados. Un show, Sí. un reality de ese estilo. Entonces, em, bueno, lo termino ahí. Quería decir algo más, pero lo termino ahí. No, dale, suéltalo antes de que se te escape. Se me escapó, se fue el tema. Ah, bueno, listo. Se me No, escapó, se me pero sí, escapó. qué lindo ser colombiano en estos momentos, de verdad, y eso sí hay que aplaudírselo. Ya, ya me Creo acordé, ya me yo, acordé, ya me acordé. a ver, Perdón. suéltelo. En redes sociales usted ve a todos los que tiran en TikTok, por ejemplo, los que van para un lado para el otro, tienen la capacidad, la posibilidad más bien de decir cualquier cantidad de barbaridades. Hablan de recuperar libertad. ¿Quién está preso? ¿Quién no puede decir insultar? Yo no lo insulto, pero ¿quién no insulta al presidente y aún así al otro día sale, tiene su trabajo, vuelve, come, cena? Sí, no es como la señora esta que en Venezuela ya quedó presa porque Sí, en un audio, tras de un audio dijo, oiga, la estamos pasando mal y chao, cogí agarrada. En Colombia usted puede decir cualquier cantidad de barbaridades, muchas veces no le pasa nada, ¿no? sí, Entonces, es verdad. O sea, ta- aquí la regla de la libertad de expresión al menos se está aplicando. sí, tampoco es que vivamos como lodazal que a veces nos quieren hacer ver, que recuperar Colombia del fracaso. Yo tampoco lo veo tan así, siento que el solo hecho de que usted tenga la opción de decidir, hablar, opinar, gritar, decir, escribir, hace que el país sea estable, o sea, un país chévere país. Hay un profesor que dice, a veces sentimos que estamos en Dinamarca por muchas cosas, pero se nos olvida que estamos es más cerca de Cundinamarca. También, también es Con cierto. eso quiero cerrar, pero sí es muy positivo y es muy claro el análisis que tú haces, porque dentro de todo, pues a diferencia de otros países del mundo, pues Colombia goza al menos de buena salud y uno de los sistemas, al menos el sistema electoral es el más rápido del mundo, ¿no? Las elecciones acá ya sabes que van a conocerse los resultados en una hora, no en otros lados que demoran hasta semanas para Y conocer funciona. resultados y O sea, funciona, parece es muy que todo es efectivo. legal, todo es Sí, correcto. hay cosas,
hay cosas muy, muy positivas y eso también tenemos que destacarlo de cara a unas elecciones que se acercan Hay que pronto. proteger al Consejo Nacional Electoral, independientemente de la corriente que usted sea. Tiene que aprender a perder y aprender a ganar. Es así. Sí, totalmente de acuerdo. Mi querido Donny, pues llegamos de esta manera al final de nuestro programa. No olvides seguirnos en las redes sociales de Venga y Le Cuento como @vengaylecuento.p. Esta semana tuve un par de conversaciones con algunos amigos. Recuerden que ahí encuentran los mejores espacios, los highlights de nuestro programa y obviamente pues los pedacitos. Cuando Donny tira la puya así certera, ahí lo van a ver. Cuando yo diga algún chiste malo, ahí lo van a ver. Cuando Juanita haga algún análisis o Valeria, ahí lo van a ver. Por otra parte, también recuerde seguirnos en las redes sociales de Subo al Aire. Somos una gran comunidad y desde esta frontera, pues invitamos a que sigan los espacios Epifanía, Talentos Locales, Faldas en Movimiento, nuestro espacio, todos, absolutamente todos, como @solaire88.4 y no olvides seguirnos. Te dejo el mensaje de despedida, mi querido, y últimas palabras y nos vemos el martes. Deseándoles un bonito fin de semana, que la pasen bueno, chévere, elegante. Si van a pasear, que paseen. Si van a estudiar, que estudien. Y si van a estar solos en casa, pónganse unas palomitas y vean una linda película. Oiga, infórmese de política. No pelee, pero sí infórmese. Sí, oiga, lo de la soledad en casa, Dios mío. Si puede, arrúnchese, lo que sea, pero por favor, pásela bien, por favor. Sí, Disfrute este fin de semana. la soledad no es mala. La Compañía soledad no es está mala. con usted mismo. Acompáñese usted mismo. Conózcase, descúbrase. Quédate en casa. Feliz fin de semana para todos ustedes. Cuídense mucho. Estamos en contacto. Nos vemos el próximo martes.